Ahí están ingresando todos, esperemos un ratito. Luna, baja de ahí. Mi perrita también se llama Luna. Es un gato. Ah, un gatito. Ya. Uno más. Esto ya lo hemos visto, la rama, el nodo, punto donde se unen las ramas, y las mallas, circuitos cerrados. Listo. Ahora sí vamos a ver la primera ley de Kirchhoff. Esta primera ley de Kirchhoff, jóvenes, tiene que ver con el principio de conservación de carga dentro de un circuito eléctrico. Aquí podemos ver entonces un circuito eléctrico que está formado por dos nodos. Está formado por una, dos, tres mallas. Está formado por una, dos, tres, cuatro ramas. ¿Qué dice esta primera ley de Kirchhoff? Como les decía, estas leyes de Kirchhoff nos sirven a nosotros para poder resolver circuitos eléctricos, que se traduce en calcular corrientes, en calcular caídas de potencial en los diferentes elementos que forman parte de un circuito. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff o la ley de conservación de carga? Dice, la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo de un circuito es igual a 0. Quiere decir que la suma algebraica de todas las corrientes que llegan a este nodo tiene que ser igual a 0. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Se establece matemáticamente con esta fórmula. La sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo menos la suma algebraica de las corrientes que salen del nodo de un circuito es igual a 0. Aquí entonces podemos ver que esta fórmula se traduce en esta sumatoria de corrientes que entran menos sumatoria de corrientes que salen tiene que ser igual a 0. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Fíjense, de esa manera queda establecida la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice esa primera ley? Que la suma de las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Aquí podemos ver en este gráfico que bueno, aquí tenemos una corriente que sale, obviamente, pasa por aquí y llega a este nodo A. Esta corriente I1, que la vemos aquí rosadita. Pero podemos ver ahora que esa corriente se va a dividir en 3 porque tiene que salir a 3 diferentes nodos. Por eso aquí vemos una primera corriente y otras 3 corrientes que están ingresando a esas 3 ramas. ¿Qué me dice la primera ley de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Por lo tanto, aquí se espera que esta corriente, que es la que entra a este nodo, sea igual a la suma de estas 3 corrientes. Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta ley? Pues para poder determinar valores de corriente a lo largo de las diferentes ramas en un circuito eléctrico. Es una de las leyes que nos permite resolver circuitos eléctricos. Ahora vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff resulta del principio de la conservación de energía dentro de un circuito. Aquí podemos ver un circuito que está formado por 9 resistencias, tiene una fuente de energía
Y está formado aquí por una rama, 2 ramas, 3 ramas, un nodo, 2 nodos y 3 mallas. Aquí podemos ver cabalmente la presencia de 3 mallas en este circuito. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice que la suma algebraica de las tensiones o potenciales o caídas de tensión en una malla cerrada en un circuito tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué establece nuevamente esta ley? Que la suma de potenciales al interior de una malla cerrada en un circuito tiene que ser igual a 0. Se establece de la siguiente manera: la suma algebraica de las FEM menos la suma algebraica de las caídas de tensión provocada por cada elemento del circuito en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Aquí podemos ver la suma de las FEM menos la suma de los potenciales o caída de tensión, que es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, tiene que ser igual a 0. En otras palabras, la suma algebraica de las FEM debe ser igual a la sumatoria de caídas de tensión en una malla cerrada. Entonces, de esa manera, podemos establecer la segunda ley de Kirchhoff. Aquí está. ¿Qué me dice entonces esta ley? Que la suma de las FEM en una determinada malla tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión provocada por los elementos que forman parte de esa malla. Ahora, fíjense que para lo que es la primera ley de Kirchhoff, esta de aquí, va a haber la necesidad de armar un circuito en paralelo, porque en un circuito en paralelo vamos a ver cómo la corriente que llega a un nodo se dispara o se va a las diferentes ramas de un circuito en paralelo. Y fíjense que la segunda ley de Kirchhoff la vamos a resolver en un circuito en serie, que es un circuito cerrado. Y vamos a aplicar entonces los circuitos en serie y en paralelo para comprobar estas dos leyes de Kirchhoff. No nos olvidemos de esta parte que ya la hemos visto también cuando hemos estudiado la ley de Ohm, lo que es la ley de Joule o la ley de la energía. Nosotros sabemos, y ya les he explicado anteriormente, que las resistencias impiden el paso de la corriente. Cuando la corriente pasa por una resistencia, la resistencia se calienta y existe una pérdida de energía, que va a ser la energía disipada, que va a ser la que va a hacer funcionar el elemento que estoy intentando hacer funcionar. Entonces va a haber una caída de tensión, una pérdida de energía aquí en este sector. La pérdida de energía que se produce al interior de una resistencia es igual a la carga multiplicado por la diferencia de potencial entre la entrada y la salida de la corriente. Y hemos podido determinar a través de este principio, pues, que la potencia disipada por una resistencia la podemos calcular con esta fórmula. La corriente al cuadrado por la resistencia, o el potencial por la intensidad de corriente, o el potencial al cuadrado dividido, iba a decir radio, dividido la resistencia. La unidad en la que se mide la potencia es en vatios. No se olviden, jóvenes, el concepto de potencia. Potencia es un trabajo o algún trabajo que se realice en un determinado tiempo. Ahora, dicho esto, creo que ya estamos habilitados para poder ver en qué consiste la práctica de hoy. Hemos recordado que son circuitos en serie, que son circuitos en paralelo. ¿Por qué? Porque vamos a armar en el laboratorio circuitos en serie y circuitos en paralelo. Hemos recordado todos los elementos por los cuales va a estar formado o puede estar formado un circuito. Una fuente de energía, elementos como ser resistencias, conectores, cables, que pueden ser las ramas,
voltímetros, amperímetros, que nos van a servir para determinar las diferentes características del circuito. ¿Qué materiales vamos a utilizar entonces? Vamos a utilizar una fuente de poder regulable, que es la que nos va a dar la energía. Vamos a trabajar con resistencias de diferentes valores, 3 específicamente. Vamos a trabajar con amperímetros porque necesitamos medir corrientes a través de ramas. Vamos a trabajar con voltímetros porque necesitamos medir caídas o diferencias de potencial en todos los elementos del determinado circuito que vayamos a armar. Y ohmímetros que nos van a servir para medir las resistencias, pues de las resistencias con las que vayamos a trabajar. Ya sabemos que si no trabajamos con estos materiales, pues podemos trabajar con multímetros. Obviamente los tenemos que programar y ajustar para que trabajen como amperímetro, como voltímetro y como ohmímetro. Soportes para ajustar el circuito, conectores, porque vamos a conectar un circuito, y cables de conexión, porque vamos a necesitar los cables para conectar todos los aparatos en el circuito. Aquí podemos ver los materiales. Esta es la fuente de energía. Estas son las 3 resistencias con las que vamos a trabajar. Resistencias comerciales. Fíjense, esta es una resistencia de 100 ohm, 50 ohm y 500 ohm. Esta la llamaremos en la práctica R1, R2 y R3. Vamos a trabajar con conectores. Estos son conectores que los podemos cabalmente conectar como se ven aquí. Este es un ohmímetro que nos va a servir para medir resistencias. Cables de conexión que nos van a servir para conectar los aparatos, los instrumentos de medición a cada uno de los elementos del circuito. Y un interruptor porque, bueno, vamos a abrir y cerrar el paso de corriente. Y aquí está. Aquí podemos ver esquematizado cómo llegaríamos a armar un circuito o el circuito en paralelo en el laboratorio. Ahí está. Aquí está armado un circuito en paralelo. Fíjense por qué está armado en paralelo. Aquí no se ve bien, pero bueno, aquí está la fuente conectada aquí al circuito. Entonces podríamos decir que aquí está la FEM, ¿verdad? Obviamente aquí está el cable rojo que va a un lado y el cable azul que va al otro lado de la FEM. Aquí tengo, fíjense, el interruptor para abrir y cerrar el paso de corriente. Aquí están los conectores, conectores. Aquí está una resistencia, conectores. Aquí está, fíjense, la otra resistencia. Y aquí está la otra resistencia. Ahí está nuestro circuito en paralelo. Ahora, fíjense cómo están conectados ahora estos instrumentos que me van a servir para medir. Fíjense, este amperímetro me va a servir para medir la corriente que pasa por la primera resistencia. Y fíjense que este amperímetro, aquí se lo ve más o menos, está conectado en serie con esa resistencia. Entonces aquí podemos ver idealizadamente ese primer amperímetro. Este segundo amperímetro me va a servir pues para medir la intensidad que pasa por esta resistencia. Y fíjense cómo está conectado en serie con esta segunda resistencia. Aquí tengo otro amperímetro, el amperímetro 2. Y este último amperímetro, fíjense, conectado en serie a esta otra resistencia. Aquí tengo entonces idealizado ese amperímetro. Y de igual manera tengo este otro amperímetro que fíjense está conectado en serie a todo el circuito. A todo el circuito. Entonces, aquí está.
Aquí tengo entonces un amperímetro que me va a servir para medir la corriente que va a llegar a este nudo. Y aquí tengo un voltímetro. Este voltímetro me va a servir, y fíjense que está conectado en paralelo a todo este circuito, y me va a servir pues para medir el potencial en todo el circuito. De esa manera vamos a trabajar en el laboratorio. Fíjense, todo lo que se ve de manera ideal lo podemos recrear de manera real. Aquí tenemos nuestro circuito tal cual lo debemos trabajar en el laboratorio. Aquí tenemos ahora el circuito en serie. Voy a colocar aquí. Aquí está la fuente de energía, fíjense, conectada aquí con el circuito. Entonces podemos decir que aquí está conectada la fuente de energía. Aquí tengo un interruptor y aquí están los conectores. Fíjense, aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia y aquí hay otra resistencia. De la manito, una con la otra, están conectadas en serie. Y aquí está el otro conector que se cierra y fíjense que tengo un circuito en serie. Ahora, en este circuito en serie, fíjense que tengo un amperímetro conectado también en serie en el circuito, que me va a servir pues para medir la corriente que va a circular a través del circuito. Y fíjense que tengo aquí un voltímetro también. Este voltímetro lo vamos a identificar, está por aquí, ahí y ahí. Está conectado en paralelo con todo el circuito. Ahí está. Es este, y me va a servir para medir, obviamente, el potencial a través de todo el circuito. Y aquí tengo los voltímetros que me van a servir para medir la diferencia de potencial en estas resistencias. Fíjense, este voltímetro está conectado en paralelo con esta resistencia. Este otro voltímetro, aquí lo tengo conectado en paralelo con esta otra resistencia. Y aquí este otro voltímetro conectado en paralelo con esta otra resistencia. Y listo. Ahora sí ya tenemos a los circuitos como los vamos a trabajar en el laboratorio. Uno en paralelo y otro en serie. Recordemos, el circuito en paralelo nos va a servir para determinar, para comprobar la primera ley de Kirchhoff, y este circuito la segunda ley de Kirchhoff. Ahora sí, vamos a leer un poquito los pasos que tenemos que seguir para realizar este informe. Primeramente dice, vamos a seleccionar las resistencias, que ya las hemos seleccionado. Esa resistencia creo que era de 50, de 100 y de 500. Teniendo en cuenta sus valores nominales, vamos a armar el circuito. Los valores nominales, jóvenes, son los valores que vienen dados de fábrica con la resistencia. Yo tengo aquí una resistencia comercial y de fábrica a mí me dice que esta resistencia es una resistencia nominal, digamos, de 50 ohm. Y tiene una potencia nominal, es decir, para la potencia para la cual está diseñada, digamos, de 5 watts. Entonces, cada una de las resistencias con las que vamos a trabajar vienen con sus características nominales de fábrica. Su determinada resistencia y su determinado potencial, lo máximo que puede soportar. Por decir, potencial. Entonces, primeramente vamos a hacer eso, vamos a seleccionar esas tres resistencias que ya las tenemos y las vamos a armar en paralelo tal cual como lo hemos visto hace un momento. Fíjense, prácticamente todo esto es lo que ya les he mostrado en imagen. Y lo vamos a armar como está así. Vamos a calcular la resistencia equivalente de la figura y vamos a llenar ese resultado en la tabla 1.
La tabla 1 la podemos ver más abajo aquí en este documento, pero por si acaso se las voy a mostrar aquí, la de la guía. Ya les he dicho que el documento, la presentación que les estoy mostrando, es lo mismo que contiene la guía, solamente que un poco más explicado. Entonces, ¿cuál era el segundo punto? Dice, vamos a calcular la resistencia equivalente y lo vamos a llenar en la tabla 1. Aquí está la tabla 1. Aquí está. Esta es la tabla 1. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los valores nominales de fábrica. Vamos a colocar las resistencias nominales de fábrica y vamos a calcular la resistencia equivalente. Luego dice, vamos a determinar el máximo valor de voltaje que se debe aplicar a cada resistencia de acuerdo a los valores nominales. Y los valores medidos los vamos a colocar en la tabla 1. Entonces, con esos valores nominales de resistencia y de potencia de cada una de las resistencias, vamos a determinar el máximo voltaje para cada resistencia. Y lo vamos a armar, bueno, esto ya está aquí, armamos el circuito. Y antes de energizarlo, dice, vamos a tomar en cuenta en la tabla 1 el menor de los valores de voltaje. Fíjense, aquí tengo la tabla 1. En esta tabla 1 yo voy a, obviamente, determinar esto medido, esto lo voy a calcular con los valores nominales, esto lo voy a calcular con los valores nominales, y al momento de energizar el circuito tengo que tener cuidado de no energizar con un potencial mayor del menor que me aparece aquí, porque si no, puedo dañar a los elementos con los que voy a trabajar. Y listo. Dice, fíjense, antes de energizar, que primero verifiquemos cuál de estas resistencias resiste el menor potencial, y antes de energizar, pues tenemos que energizar con menos de ese valor, porque si no, ya les he dicho, podemos dañar cualquiera de los elementos. Y luego vamos a calcular la corriente teórica y las corrientes nominales del circuito aplicando la ley de Ohm, y vamos a llenar esos datos en la tabla 2. No se preocupen que ahorita vamos a ver cada una de esas tablas. Y listo. Luego de que llenemos los datos con valores nominales, antes de energizar, vamos a llenar una tabla, esta tabla. Aquí ponemos los datos y en esta tabla vamos a calcular valores nominales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir nominal? Ya sabemos, los que vienen dados de fábrica. Con esos valores de fábrica vamos a calcular puro valores nominales. Y después, recién tenemos que energizar el circuito. Una vez que lo energicemos, vamos a ir aumentando cada vez más el potencial, evitándonos de pasarnos del valor máximo que necesitamos. Y cada vez vamos a ir, como lo tenemos conectado así nuestro circuito, vamos a ir energizando esto y va a ir aumentando obviamente aquí las corrientes y vamos a medir con todos estos aparatos el potencial, la corriente en todo el circuito y la corriente para cada resistencia. Y vamos a ir aumentando más y vamos a tener otras medidas aquí, vamos a aumentar más y vamos a tener diferentes medidas. Así. Aquí tenemos el equipo armado, fíjense, aquí está el circuito y lo tenemos así de manera real. Vamos a medir primero las resistencias nominales, por decir las resistencias medidas, porque fíjense que en esta tabla, y aparte dentro de los datos, dentro del procedimiento también le dice, van a medir estas resistencias con los ohmímetros.
Estas son las nominales, las que vienen dadas de fábrica, y estas las vamos a medir con el ohmímetro. Y fíjense que aquí ya están medidas esas resistencias con el ohmímetro. La resistencia R1, fíjense, sale 500, es de 500 ohm y mide cabal los 500 ohm. Esta resistencia de 100 ohm, medida con el ohmímetro, mide 101,6 ohm. Esta resistencia de 50 ohm con el ohmímetro mide 51,2 ohm. Esos son los datos que tenemos que anotar en la primera tabla. Y esta, fíjense, es la resistencia equivalente que se ha medido de todo el sistema. ¿Cuánto sale? 32,9 ohms. Y ahora, primeramente, antes de continuar llenando, recordemos, debemos calcular para llenar esa tabla las corrientes nominales y el potencial nominal que va a soportar cada una de las resistencias. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, aquí tengo la resistencia R1. ¿Cuáles son sus valores nominales? La potencia nominal para la cual está diseñada es de 0,5 watts. La resistencia nominal es de 500 ohms. ¿Cómo voy a calcular la corriente máxima que supuestamente debe soportar esta resistencia? Utilizando la fórmula de potencia. De aquí puedo despejar la corriente y fíjense que esta resistencia R1, de acuerdo a sus valores nominales, lo máximo de corriente que puede soportar son 32 miliamperes. Con la misma fórmula puedo determinar ahora el potencial máximo que puede soportar esa resistencia. Aplicando esta fórmula, despejando el potencial, este es el máximo potencial que puede soportar esta resistencia R1. Ahora fíjense, para la resistencia R2, lo mismo. ¿Por qué debo calcular todo esto? Porque antes de energizar el sistema, yo necesito verificar cuánto es lo máximo de corriente y de potencial que va a soportar cada una de esas resistencias. Fíjense, la resistencia R3, la corriente máxima que soporta es 100 miliamperes y el potencial máximo que soporta es 5 voltios. Ahora, ¿qué quiere decir con estos datos? Fíjense que yo no puedo energizar este circuito formado por todas estas resistencias con más de 5 voltios, porque si yo lo energizo con más de 5 voltios, voy a arruinar los elementos del circuito. El circuito ya no va a funcionar. Por eso nosotros debemos realizar este previo diseño antes de poner en funcionamiento todo el circuito. Y listo. Ahora sí, ya tengo los datos nominales calculados con los valores nominales. Ahora sí puedo llenar mi tabla 1. Esto lo voy a colocar aquícito. Esta es la tabla 1, tal cual la tienen en su guía. Aquí está, fíjense, los valores nominales de fábrica. La resistencia R1, el potencial nominal es 0,5 watts y la resistencia nominal 500 ohms. Y aquí tengo de la resistencia R2 y de la resistencia R3. Por lo tanto, aquí están los valores de las resistencias nominales. Con esta fórmula calculo la resistencia equivalente y ahí está. Eso es lo que me dicen las primeras partes, recuerden los primeros puntos del procedimiento. Y luego, aquí están las corrientes nominales, que las he determinado pues con los valores nominales de cada una de las resistencias. Ahí están las corrientes. Y aquí está la corriente nominal total, que va a ser obviamente la suma de estas. Y luego aquí están los voltajes teóricos nominales. Como los he determinado, aquí están. Y ahí tenemos los voltajes nominales. Y una parte del procedimiento dice, mida las resistencias de cada una de las resistencias. Y aquí están las medidas, que recordemos estaban en esas imágenes más arriba. Fíjense cómo varían, no varía mucho.
siempre hay un porcentaje de error, lo sabemos. Y de esta manera vamos a llenar la primera tabla. Fíjense que ya tienen lista la primera tabla de su memoria de cálculo. Estos son los datos para la primera tabla. Y ahora, recuerden lo que dice el procedimiento. Bueno, en la siguiente tabla vas a llenar y vas a calcular valores nominales. Entonces, por eso se trabaja con voltajes ideales. Vamos a trabajar con este voltaje de 1 volt, de 2 volt, 3 volt, 4 volt. Aquí yo puedo cambiarles estos voltajes para que trabajen ustedes con otros valores. Porque obviamente si no van a tener aquí la misma tabla. Estos voltajes ideales yo se los voy a dar a ustedes para que puedan generar esta tabla. Aquí tienen en esta tabla las resistencias nominales, la resistencia equivalente nominal, y aquí puedo calcular la corriente total entregada a cada uno de los resistores con esta corriente. Fíjense cómo calculo esta corriente con este potencial y esta resistencia equivalente. Cómo calculo esta con este potencial y esta resistencia equivalente. Y aquí están las corrientes totales para cada uno de estos potenciales. Y ahora voy a calcular una corriente nominal para cada uno de estos resistores, obviamente con estos potenciales o voltajes ideales. Y listo. Eso es la primera parte de la práctica. Esa primera tabla, la primera tabla 1 que se les muestra la guía, es para llenar con datos nominales. Esta segunda tabla es también para calcular datos nominales. Ahora sí, vamos a proceder a energizar nuestro circuito y vamos a ir aumentando el potencial y vamos a tomar datos para cada una de las resistencias. Fíjense, ya he energizado el circuito y el potencial que me mide para todo el circuito es 0.31. La corriente total que circula en todo el circuito es 8,2 miliamperes. La corriente para este potencial que pasa por la primera resistencia es 0.4 miliamperes. La corriente 2, 2,5 y la corriente 3, 5 miliamperes. Y de esa manera, fíjense que vamos a ir aumentando el potencial y vamos a ir midiendo cada una de estas corrientes que circula a través de cada una de las resistencias que forman parte del circuito en paralelo. Ahí está. No pasándonos de los 5 voltios. Y tenemos 7 datos. De aquí ustedes van a sacar 4 datos para poder procesar esta memoria de cálculo, porque aquí ya tenemos que calcular los valores reales. Por ejemplo, fíjense que voy a tomar este último dato que está aquí. Ah, no, no es este. Pensé que era este que estaba en la imagen. Voy a poner de ejemplo este último dato. El potencial de todo el circuito, y eso ya lo tienen que llenar en la siguiente tabla. Esta de aquí. Vamos a ver nuevamente la guía. No se olviden. Esta primera tabla es la tabla con los datos y para llenar con valores nominales de cada resistencia. Esta tabla de aquí es para calcular valores nominales de corriente con potenciales con voltajes ideales. Esta tabla es la que vamos a llenar con los datos medidos. Esta de aquí es la misma que esta. Entonces, de esos datos que hemos visto, que ya les he mostrado las imágenes, van a seleccionar 4 para poder calcular lo siguiente de cada uno. Fíjense, el potencial medido es 405. Las resistencias medidas son estos valores. Lo medido, la resistencia equivalente, la calculo con los valores medidos. La corriente total está medida aquí. La corriente total.
Y cada una de las corrientes para cada resistencia también está medida aquí. Esos son los datos para llenar aquí. Entonces ustedes van a trabajar o van a seleccionar 4 datos de esos 7 que se ven ahí. Una vez que trabajen, van a comparar los valores calculados con los medidos y obviamente van a sacar conclusiones al respecto. Fíjense, aquí están los valores calculados con los valores nominales. Fíjense, para 4 voltios tengo 8, 40 y 80 miliamperes de corriente. Y aquí para 405 medido, tengo 7, 33 y 64. Varían, pero no varían por mucho. Y bueno, aparte el potencial se pasa aquí con poquito. Ahora, estos son los cálculos que ustedes van a realizar en esta práctica. Porque ahí los cálculos dice, bueno, calcula la potencia y traza un gráfico de potencial versus potencia en el circuito. Entonces, fíjense, aquí ustedes van a llenar los voltajes medidos, los que han medido, los que van a sacar de este documento. Aquí están los datos de las resistencias las resistencias medidas con el ohmímetro. Y aquí están los datos de las corrientes medidas. Ahora voy a calcular la potencia disipada, está en miliwatts. Ya saben, para calcular potencia pueden trabajar con cualquiera de estas fórmulas. Por ejemplo, la potencia es igual a V por I. Por lo tanto, 405 por 7, esta es la potencia disipada en la primera resistencia. 405 por 3340, esta es la potencia disipada en la segunda resistencia. Y una vez que calculen eso, van a realizar los gráficos. Para cada potencial existe 3 diferentes potencias disipadas para cada una de las resistencias. Fíjense aquí, por ejemplo, para 405 voy a tener un potencial de 28 para la primera resistencia, un potencial de 135 para la segunda y un potencial de 260 para la tercera. Y de esa manera van a trazar estos gráficos. Vamos a ingresar a una tercera reunión, jóvenes, por favor. Vuelvan a incorporarse ahorita y ya finalizamos la práctica.